Vamos a continuar con la última conversación de esta segunda jornada de la mañana, horario mañana. Seguiremos luego de cuando esto termine a las 4:30 de la tarde. Y os quiero adelantar que, por favor, cuando terminemos esta sesión, no os vayáis todos, os demoráis 5 minutos, os venís todos hacia aquí porque queremos hacer una foto de todos los que estemos hoy, el conjunto, más que nada para ilustrar un poco las publicaciones que haremos de todo lo que aquí está aconteciendo, ¿vale? Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el ciclo que ayer presentaba perfectamente Irene sobre los teatros, 3 experiencias teatrales, 3 espacios escénicos que se enmarcan en 3 modelos distintos de los que en general pues sostienen las estructuras exhibitivas de artes escénicas en nuestro país. Es el modelo privado, el modelo público y este que vamos a presentar hoy, que es un modelo llamamos del tercer sector, porque es un espacio que está gestionado desde una estructura jurídica privada, pero no tiene ánimo de lucro, por lo tanto deja de ser privado, está en lo que se llama el tercer sector, porque tiene unos fines sociales específicos y no hay un reparto de beneficios, sino que en definitiva los resultados económicos pues se vuelven a reinvertir en la actividad, que es un poco también en todo lo que ocurre con el tejido asociativo y como ocurre con muchas compañías que están asociadas al tercer sector. Las hay privadas y las hay públicas. No vamos a hablar de los modelos, aunque inevitablemente, como ya dijo ayer Irene, pues esto saldrá. Lo que vamos a hacer es presentar de ese ámbito de la gestión del tercer sector un espacio muy concreto, muy entrañable, con 10 años de vida, que es el Teatro del Barrio, que tiene en estos momentos, recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro, como bien sabéis. Una historia de 10 años en un teatro que está situado aquí, en la ciudad de Madrid, en Lavapiés, seguramente estoy hablando con algo que todos conocéis, que era la antigua Sala Triángulo, que algunos conocimos, ya desaparecida, y que heredó este nuevo espacio, y que se define como una cooperativa de consumo responsable. Para ello tenemos a su actual directora, Ana Belén Santiago, que, si me permite, en sus palabras es una promiscua de la escena, porque ha estado por todo, ¿no? Ella ha sido, es licenciada en periodismo y comunicación audiovisual, es máster en creación teatral por la Universidad de Carlos III, ha trabajado en el Foro de Negocios de Feria, una feria que se hace en Donosti, ha sido gerente y coordinación artística de los clásicos de Alcalá y no va a seguir, porque no merece la pena, tenéis el currículum, ella tiene mucha vida. Y entonces vamos a hacer esta conversación, si te parece, Anabel, sí. Y sencillamente cuéntanos un poco el origen de esta experiencia, de este proyecto del Teatro del Barrio. Sí. Sí, bueno, antes de nada agradecer la invitación y lo apropiado del contexto, ¿no? Se estaba hablando sobre inteligencia artificial, que hace tiempo era ciencia ficción. Probablemente pensar que a un proyecto como Teatro del Barrio le dieran el Premio Nacional también era algo de ciencia ficción, ¿no? Y quiero concretar también el chiste de la promiscuidad y el poliamor que bueno, que sí que nos caracteriza, porque sí que Teatro del Barrio se instala en un espacio de afectos y de plurales, por decirlo así, un poco como 2 conceptos que nos anclan, ¿no? Nace en 2013 en un barrio como Lavapiés, que tiene todo el sentido para las razones que impulsan la idea de crear un teatro político que negocie con ese término, esa categoría, para la construcción, para el crecimiento de esta idea de teatro político para el siglo XXI. Nace cuando aún resonaban ecos y había asambleas por Madrid, al menos en todos los barrios. En el barrio de Salamanca había asambleas del 15M, y por una energía en la que lo político había dejado de ser esa cosa de la clase política para ser un proyecto ilusionante para pensar cómo organizarnos en común. Ese es un poco, hablaba
antes Fernando, ¿no?, de que las máquinas no se relacionan con la realidad, y este teatro nace totalmente inspirado por esa realidad y por un hambre de realidad, por unas ganas de relacionarse con el tiempo social, sus desafíos y también sus oportunidades de construcción en común. Lo pone en marcha un equipo de personas bajo la intuición de Alberto San Juan, que bueno, ya se cierra la compañía, la emblemática compañía Animalario, y desde mi interpretación, que él me aprueba, él, yo creo, andaba un poco como Virginia Woolf, en necesidad de un espacio, una habitación propia, un espacio de creación, un lugar donde atreverse a escribir, atreverse, bueno, ya había escrito, ¿no?, pero atreverse a hacer sus propios montajes, ¿no?, y hereda el Teatro del Barrio estas dos ideas y muchas otras, ¿no? Esta idea de lo colectivo, la asamblea, el entusiasmo por lo político, como esta idea de construcción y pensar sobre el común, pero luego también como casa de artistas, como un espacio de protección para el tejido artístico, para poder desarrollar su creación. Ese es un poco el nacimiento. Sí, pero ahora actualmente es una cooperativa, eso nos tienes que contar, Sí. un poco la estructura orgánica y cómo se sitúa una cooperativa de este tipo en la ciudad de Madrid. Pero también es más cosas que la pura exhibición y esa protección. Sí. Hay más cosas en el... Hay más cosas, sí. Nace como desde el primer momento con su figura jurídica como una cooperativa, un poco entendiendo que el fondo sin un equivalente en la forma de alguna manera pierde sentido. Entonces, si se está buscando congregar una asamblea, pues que sea también la asamblea la que tenga el poder de decisión radical sobre el proyecto. En ese sentido, y luego también nace con la voluntad de evitar las relaciones con los bancos. 2013 estaba todavía muy cerca, 2008, y bueno, hemos conseguido, seguimos sin tener relaciones, bueno, las relaciones de cuentas y demás que obligan, ¿no?, pero no hemos tenido que obtener financiación por los bancos, por lo tanto era importante crear una masa social, una base social en muchos sentidos, para hacer real la pluralidad de la toma de decisiones, la pluralidad de miradas, pero también para generar una fortaleza y un músculo financiero que en momentos dados hemos tenido que recurrir a él y que efectivamente nos dan eso, ¿no?, una flexibilidad, una resiliencia. Y nace en Madrid y en el barrio de Lavapiés, y se llama Teatro del Barrio, un poco también entendiendo que Lavapiés es un poco una especie de síntesis de los tiempos presentes y de futuros que a nosotras nos gustaría construir. Es un lugar conocido por su multiculturalidad, porque hay 180 y tantas nacionalidades, unas tantas lenguas, colores, horarios y energías de todo tipo, pero también por ser un espacio con alta tensión de problemas que están existiendo ahora mismo en nuestras ciudades, la gentrificación el más claro de ellos. Entonces, bueno, pues parecía que esa relación desde lo teatral, ¿no?, pensando también en esta premisa, ¿no?, vivimos en un tiempo en el que parece que entender o conocer las cosas está como en nuestro bolsillo o en la palma de la mano, y sin embargo es tanto el impacto, es tanta ya incluso la normalización de dar por ciertas opiniones, pero como con categoría de verdad, ¿no?, que parece que ese acceso a la información tan elevado al final es una dificultad para adquirir conocimiento, para entender el mundo. Y como sucediera con los cuentos de hadas, con los mitos, para el ser humano en su sentido más esencial, ¿no?, siempre la ficción ha sido un puente, o la metáfora, un puente muy elocuente para entender lo que la complejidad del mundo convierte en inasible, ¿no? Y por eso convocar a las artistas, ¿no?, para que las artistas
traduzcan en lugares más sensoriales, más corporales, no tan racionales, no tan discursivos, cómo relacionarnos con un pasado que tiene relatos y testimonios pendientes de ser contados, con un presente con unas tensiones que nos atraviesan y con futuros que se pueden imaginar, aunque no estén dentro de la agenda de lo posible para el futuro, ¿no? En ese sentido, convocamos a los artistas y a las artistas de las artes escénicas, pero también en ese proceso de conocimiento, de entendimiento, abrimos el espacio a lugares más tradicionales. Los lunes tenemos el ciclo de la Universidad del Barrio, que se está un poco recolocando después de la pandemia, pero que originalmente tenía dos líneas que lo atravesaban, que una era la de memoria histórica, para recuperar o hacer una lectura crítica de aquello que en la academia se nos ha explicado que es la historia de España o la historia de Europa en relación con las colonias, ¿no? Y también otra línea que era la de la economía, para entender que en realidad deberíamos hablar de economías y que la capitalista, pues bueno, aunque parezca imposible salir de ella, pues es una, ¿no? Y que otras opciones a escala macro o a escala micro pueden tener sentido. Y los martes, siempre desde el arranque, son un espacio que se llama Acción Vecinal, en el que abrimos el escenario para colectivos, personas, proyectos que necesitan un altavoz para difundir bueno, pues quejas, reclamaciones, propuestas que tienen que ver esto, ¿no? Con esta manera crítica de revisar el consenso, el status quo, ¿no? Pero también con esta idea de proponer y pensar. Y claro, has dicho 180 nacionalidades que conviven allí en el barrio de Lavapiés. ¿Cómo Teatro del Barrio integra la diversidad? No solo la diversidad racial o cultural, la diversidad de género, y el acercamiento a los jóvenes. ¿Tenéis alguna estrategia especial? ¿Eso está presente en el trabajo cotidiano y cómo se puede concretar? Claro, los jóvenes, las personas más jovencitas las voy a dejar un poco de lado porque como me pasaste alguna pregunta me le di muchas vueltas, pero sí que es cierto que en esta idea que buscamos siempre de fondo y forma con una relación lo más coherente posible, pero también asumiendo la inevitable contradicción a veces, sí que nos consideramos un teatro político, tenemos una línea de programación política en tanto que celebramos la diversidad que nos rodea, ¿no? Y en tanto estamos en una escucha y queremos generar la imagen de que nuestras puertas se abren a lo que sucede en la calle y que nuestro escenario está poblado por lo que podemos encontrarnos al salir a la acera, ¿no? En ese sentido, nuestra programación siempre trata de atender a esa diversidad que compone el mundo, siendo esa propia diversidad quien se cuenta. Así, una línea antirracista es fundamental y tenemos dos producciones propias, porque además de exhibir, también impulsamos producciones que giran por teatros o que se exhiben en nuestra propia sala. También el feminismo, sin duda, ya más cuando llegué yo que con Alberto, por aquello de que al final cada cual está atravesada por unas cosas que impregnan su mirada, ¿no? La cuestión de la decolonización, ¿no? Los discursos decoloniales, también los debates sobre el capacitismo. Nuestra nueva producción cuenta con Ana Marquesi, una brillantísima actriz que nos va a lanzar una mirada crítica sobre eso de integrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestra programación lo que hace es, sin señalarlo en exceso, e incorporarlo como una programación regular de un teatro donde están todas esas voces y donde están esos cuerpos en la escena, ¿no? Lo importante es también, hay algo muchas veces de político de que sean unas propias Kellys las que salgan al escenario a contar su experiencia, digamos, de opresión laboral, aunque no sean actrices, ¿no? Pero su presencia ahí ya es un ejercicio político. La juventud merece un lugar aparte, porque es como un rompecabezas, yo creo que para todas las personas que... Ayer hablamos de ello, sí. ¿Cómo hacemos para llegar a las jóvenes? Y
y también pienso, ¿no? Yo me recuerdo cuando tenía 16 años, 18 años, a mí me encantaba leer, pero si iba a hacer algo social, pues prefería hacer botellón o irme a escuchar música o a bailar, pues porque estaba en un tiempo biológico, más de cuerpo, más de relación, ¿no? Y quizás no tanto como de escucha de relato. Entonces, esa es como una reflexión que está ahí latente, ¿no? Sí que es cierto que la manera que tenemos de conectar y que a veces la propia programación es la herramienta de mediación más poderosa, y sí que a veces conectamos con públicos jóvenes a través de o personas que hablan con claridad sobre preocupaciones que tienen, como por ejemplo Pamela Palenciano, o a través de formatos y contextos de esos formatos como el podcast. Lo que pasa que somos cooperativa, somos espacio insólito, pero tenemos 131 butacas. Eso significa, y tenemos una relación precaria con nuestras compañías, lamentablemente, que intentamos, precaria en lo económico, intentamos compensarlo con riqueza en el resto. Pero claro, en cuanto encontramos un podcast que funciona, que es de Mueres, pues claro, se van a un sitio que tiene más butacas porque les sale mejor, ¿no? Entonces, bueno, convivimos con esa dificultad. Sí que queremos y pensamos, ¿no? Sobre todo en este tiempo donde parece que el futuro está un poco escrito y no parece muy halagüeño, ¿no? O todas estas ideas, tenemos compañeras que tienen hijas adolescentes, ¿no? y ven TikTok de Vox y resulta que en Navidades se pasaban memes de Franco, en fin, ¿no? Como que hay un desconocimiento. Es Franco, he dicho Franco y... Tao. Me cargó el micro. Es que claro. Bueno, de pronto sí que es cierto, ¿no? Que hay de pronto como un sex appeal, una radicalidad vinculada a esas ideologías totalitarias, ¿no? Y a una ignorancia radical sobre una dictadura específica con unas limitaciones y unos daños indiscutibles. Y pensamos, ¿cómo nos relacionamos con estas personas jóvenes? En principio, la idea que estamos pergeñando y que le llevamos tiempo dando vueltas es crear una asamblea de juveniles y abrir un espacio. Un teatro es, desde luego, un espacio de exhibición, pero es también un espacio. Es un espacio de posibilidad, son unas paredes, y no unas paredes sin significados, unas paredes que tienen unos focos que establecen que va a haber unas personas que pueden mirar y establecen que hay un espacio aquí donde se puede hacer, ¿no? Y el Teatro del Barrio pues tiene esa sala y tiene otros lugares, un ambigú, tiene diversas localizaciones, ¿no? Porque al final, claro, yo ya con 44 años me siento pureta total, aunque escucho trap e intento como estar un poco al día de lo que escuchan y les gusta pero creo que en términos de, más allá de lo musical, creo que la manera, esta es una intuición, probaremos y ya veremos qué tal, tiene que ver con generar, propiciar un espacio de decisión, ¿no? Y de comisariado y de, bueno, que pase un poco, y mientras hacen, observar, ¿no? Y aprender y entender qué es lo que puede interesarles, también con la limitación de que será un grupo probeta, ¿no? O varios grupos probetas. Pero esa es un poco la relación que tenemos, porque a mí me cuesta, y a las madres que tengo cerca, yo también creo que les cuesta, es una mirada de madre, ¿no? No sé, bueno, pues cómo propiciar un espacio que les interese. Y me parece que de pronto un espacio que puedan construir, ¿no? Yo a esa edad eso me parecería guay. Y botellón tampoco les vamos a proponer, ¿no? Bueno, sí, como yo, sí. Proyecto, bueno. O sea, Franco se lo ha cargado, ¿de verdad? Franco se lo ha cargado, sí. Bueno, dos cositas más antes de dar paso a los compañeros y compañeras para que puedan preguntarte lo que consideren oportuno. Claro, es una cooperativa. A mí me gustaría conocer un poco los entresijos de cómo tú, como directora artística, tienes unos cooperativistas. ¿Eso es algo fácil de gestionar a la hora de dirigir un teatro? ¿Qué problemas específicos puede dar que se deberían tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, si alguien imaginara un proyecto similar? Y luego, desde otro punto de vista, ¿tú qué crees que podría aportar el modelo de Teatro del Barrio al conjunto de
de los espacios escénicos, ¿qué es lo que podrías decir? Esto que nosotros hacemos es bueno, imítenlo ustedes. Sobre la cooperativa, claro. Desde luego, construir un espacio de tomas de decisión colegiadas o colectivas tiene una serie de luces y oportunidades innegables, ¿no? Si hay una comisión, un grupo de socias que me ayuda a valorar, a estudiar los proyectos que nos llegan o que comparten proyectos que conocen, al final la construcción de la programación va a ser más rica, ¿no? Va a estar compuesta por más miradas, va a tener más matices. Luego, esas son las luces. Hay personas de todo tipo. Por ejemplo, tenemos un interventor en la cooperativa que lo obliga a la ley, que de hecho era un interventor, entonces, y lo hace gratis porque es socio. Y luego tenemos una comisión, y ahora igual debería dar un par de pasos para atrás y explicaros como un poco la organización, que se llama Varoufakis, en la cual bueno, pues es una comisión de asesoría económica, la cual está compuesta por personas cuya profesión tiene que ver con la gestión económica, ¿no? Por lo tanto, ahí de pronto hay una mirada muy profesionalizada hacia, y que probablemente ha estado muy cerca de, o tiene mucho que ver con esta posibilidad de vivir sin haber tenido que pedir una línea de crédito, un crédito jamás, ¿no? Entonces, todo eso son las luces. Antes de las sombras, voy a ir para atrás y os voy a contar cómo es la cooperativa. La Cooperativa de Teatro del Barrio es una cooperativa madrileña de consumidores, que no es un nombre muy bonito, sobre todo por lo de consumidores. Y madrileña no da fe porque tenemos socias que son de París o de Latinoamérica o de otros lugares del Estado, ¿no? Pero bueno, es el nombre jurídico que tenía cierto, la entidad jurídica que amparaba lo que queríamos hacer. Se compone, por lo tanto, de un grupo de socias que pagan una cuota, 100 euros el día que entran, y el día que se van se les devuelven, a no ser que estemos en suspensión de pagos o se haya ido al garete toda la cosa, que todavía no ha pasado. Y por el camino pues pueden participar de diversas maneras. Pueden participar de manera activa, incluyéndose en comisiones, y estas comisiones, pues tenemos esta de Varoufakis que os he contado, la comisión de programación que os he referido, la comisión de actividades, que es la que hace el comisariado de acción vecinal los martes, y que de alguna manera están las personas más militantes o politizadas, y cuando de pronto tenemos algún tipo de duda al respecto de, uy, existen estas ayudas de tal entidad, bueno, pues hacen por ahí su investigación para intentar esclarecer, ¿no? Pues si quien financia es una entidad que puede cumplir los parámetros de un modelo de economía social que es la nuestra, ¿no? Tenemos la comisión de comunidad, que vela un poco por dinamizar la comunidad de socias, ¿no? y que organiza nuestras asambleas, que organiza paseos por Madrid de memoria histórica, pero también cuestiones muy lúdicas como fiestas porque sí, o salidas al campo, etcétera. Y esa es como un poco la vida práctica. Todas estas comisiones, menos la de actividades, tienen, digamos, un cariz consultivo asesor, no toman decisiones finales, porque luego hay un equipo de 13 trabajadoras que somos, digamos, en quienes se delega la confianza de una profesionalización, pero se trabaja siempre, digamos, en búsqueda de escucha, consenso y, bueno, y respeto de esos espacios de toma de decisión. El espacio de poder, la toma de decisiones finales, la asamblea, la ley obliga a tener una al año, tenemos normalmente 2, y ahí se debaten cuestiones radicales del tipo, bueno, pues como muchas nos llamaban el teatro de Podemos, porque Podemos al arranque se presentó como partido en el teatro, pero no porque naciera en el teatro y no porque nada, y eso generó mucha confusión. En una asamblea se tomó la decisión de que no iba a haber más actos políticos, para que no hubiese más líos por ningún lado, y quedara un poco claro que ese espíritu político no era espíritu de partido político, sino espíritu de espacio político, ¿no? O de agencia política. Y la asamblea delega su poder en el cotidiano sobre estas cuestiones radicales de proyecto en un consejo rector. Ahí tenemos a Luis Lozano, compañero de profesión y miembro del consejo rector.
que al final son quienes, bueno, cuando desde las trabajadoras entendemos que hay algo bastante más radical, pues consultamos, conversamos, proponemos, etcétera. Ahora mismo esta estructura que está dividida en nodos que tienen sus ciertas capacidades, toman sus decisiones y generan diálogos y conversación, se está permeando un poco al equipo de trabajo, porque el equipo de trabajo tenía una línea o una idea o una supuesta praxis de horizontalidad, pero en el fondo, al final, las dinámicas normales nos llevaban como a una jerarquía bastante clásica, ¿no? Ahora mismo que estamos dándole una vuelta y generando un organigrama en el que la labor de gerencia, que digamos que en tanto que ser responsable de las cuestiones laborales y económicas de manera como clara, supone, bueno, pues como un cénit en la toma de decisiones, estas áreas están colegiadas entre las trabajadoras y ahora las propias trabajadoras, como si tuviésemos poco con toda la negociación con las socias, pues hemos decidido que nosotras también nos asambleizamos y nos colegiamos y todo a decidir conversando. Entonces es un poco como hemos ido haciendo en estos 11 años en los que por supuesto ha habido sombras, porque efectivamente al final las relaciones humanas están impregnadas por relaciones de poder, inevitablemente. Y decía antes, Fernando, que lo he apuntado, ¿no? que la relación con el poder, me lo he adaptado a mí, es una relación con el miedo, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que, bueno, estas cuestiones de horizontalidad, de participación, de escucha han causado crisis importantes. Y en la gestión de determinadas cuestiones, aparentemente se ralentiza todo. Y digo aparentemente porque para que se pueda poner en práctica un proceso así hay que hacer un poco eso, quitar ese miedo, hacer un proceso de confianza y de cierta entrega, ¿no? y generar espacios para la escucha y asumir bueno, cómo se mueven las energías. A veces hay que ceder, no tanto por estar de acuerdo con la otra persona, sino para que la otra persona pueda tener espacio. Hay algo como de dar espacio real a las voces y a las opiniones que tiene que ver con esto y que probablemente no estamos muy acostumbradas en nuestra vida y no es la manera en la que nos suelen educar nuestras familias, ¿no? Por lo tanto, es un proceso de aprendizaje. Y creo que, bueno, que escucha y cierta humildad, es decir, pensar, entenderte en un work in progress permanente, en un proceso de aprendizaje permanente y en una posibilidad de, bueno, vamos a probar esto, si no funciona, pues no pasa nada. Son como energías necesarias. Y una vez se coloca algo así, o por lo menos estamos ahora mismo en una etapa en la que es muy dinámica, el funcionamiento es muy dinámico, es rápido, es ágil, tomamos decisiones con facilidad, ¿no? Y propuestas así yo creo que permiten fortalezas. Tener una comunidad de personas que sienten una pertenencia y que se pueden apropiar de manera real del proyecto, ¿no? Porque pueden tener espacios de toma de decisiones o pueden decir, es mi teatro, porque lo es, genera un músculo y una fortaleza y una comunidad a la que llamar en momentos de necesidad de ayuda, que siempre los hay para las personas y para las organizaciones. Y es también, creo, en sí mismo una probatura crítica sobre el modo de vida que tenemos, ¿no? Y sobre, digamos, como lo inevitable del capitalismo, ¿no? Más fácil, esta frase archiconocida, más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? De pronto, ver en estructuras más pequeñas espacios de toma de decisiones, de reparto del poder, de cuidados, de escucha, que funcionan hasta tener un premio nacional, pues al final creo que posibilita también cómo puedes pensar tus relaciones en el resto de las facetas de tu vida y cómo puedes promoverlas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que sí que hay más experiencias de tipo colectivo. Estoy pensando en Ateneu Nou Barris, por ejemplo. Al Premio Nacional le gustan las cooperativas. Es decir, igual tenéis más, si alguien quiere montarla, porque Ateneu también tuvo Premio Nacional hace unos años, ¿no?
Sí, entonces, efectivamente, y hay más experiencias así. Claro, el Teatro del Barrio es un lugar como un poco insólito, pequeño, enorme, ¿no? De pronto una sala de 131 butacas dentro de un entramado denominado alternativo, con unas características, pero que de pronto pues estamos produciendo a Juan Mayorga y nos vamos de gira con ellos, ¿no? O estos son legados que tenemos. Y luego la propia legados de Alberto, legados de ser una sala que estamos en la Sala Triángulo, ahí hay un legado de la historia teatral de Madrid y yo me atrevo a decir de todo el Estado muy importante. Bueno, pues que al final te permiten como conectar y proponerte proyectos más ambiciosos de los que de natural podrían asumirse a este tipo de formatos, ¿no? Y el propio hecho de ser una cooperativa creo que también genera eso, ¿no? Por ejemplo, Pepe Villuela pues empezó a hacer su show de la silla en Cerrona cuando estaba en la Resat, en el Cafeteatro del Teatro del Barrio, entonces ahí hay algo emocional, hay un vínculo emocional, pero también que el Teatro del Barrio sea como es en el resto de cuestiones, ¿no? Que tenga una programación donde regularmente hay personas no blancas, hay personas con discapacidad, donde se denuncian cuestiones que quizás desde otros lugares tienen más compromisos, más servidumbres y no se pueden denunciar o deciden no denunciar, pues propicia que determinadas personas digan, bueno, pues no voy a cobrar lo que yo cobro normalmente, pero quiero estar ahí, ¿no? Y al final estas cuestiones de la praxis de lo colectivo y la praxis de la sensibilidad generan, creo, también una experiencia de estar en el Teatro del Barrio que creo que también es gustosa, ¿no? Que la gente dice, nos programamos a las 7:30 de la tarde y a las 10:15. Los domingos ahora a las 11 un infantil, 1:30 un vermú canalla, a las 6 de la tarde otra función, 8:30 otra. Entonces, claro, la gente lo ve desde fuera y dices, pues tú métete aquí en medio y dicen, esto no es posible, esto va a ser una chapuza y un churro. Y luego, de pronto, nuestro director técnico, y me sirve esto para hablar también de todo nuestro equipo, ahí está Vivi, que es una compañera de sala, todo esto tiene que ver, esto colectivo, esta apropiación, de la toma de decisiones, también permite una energía del equipo de trabajo que supura a cualquiera que pasa por la sala, ¿no? Y que de alguna manera, creo, establece también una nueva relación afectiva de la que ya, pues a la que hace que quieras volver, quiero pensar. Bueno, yo creo que, ya veis que Anabel se explica genial, pero hablas genial y nos cuentas muy bien. Te haría una pregunta última antes de pasar a dar la voz a quien quiera. ¿Tú cómo ves el Teatro del Barrio, el teatro del Barrio dentro de 10 años? ¿Cómo te lo imaginas? En este contexto social diabólico de cambios con Trump en Estados Unidos, no sé si afecta mucho eso, ¿no? Yo es que todavía creo que podemos evitar lo inevitable. Yo igual no viene, no tenemos una Trump o un Trump por aquí de manera inevitable, ¿no? Ojalá. A mí me gustaría pensar, porque claro, no todo futuro tiene que ser un crecimiento en envergadura, ¿no? A mí me gustaría pensar que el Teatro del Barrio dentro de 10 años sigue vivo y sigue siendo un agente de salud comunitaria y de salud artística. Y sigue siendo capaz de acompañar a artistas en sus trabajos y siendo un espacio al que le interese a nuestro vecindario y al público de todos los lugares asistir, que pueda… claro, estoy haciendo deseos, no estoy… bueno, voy a invocar. Porque el Premio Nacional también lo invocamos, o sea que yo voy a invocar. Entonces, y que, bueno, que existan unas condiciones laborales más saludables para nosotras que vivimos un poquito en la autoexplotación radical, unas condiciones económicas mejores para las compañías. Yo creo que probablemente tenga que seguir en el mismo sitio. Es una faena, 131 butacas, pero también propicia algo incluso en lo artístico. Aquí estáis artistas y compañías, el poder escuchar cómo alguien aguanta el aliento es otra cosa la que sucede en la escena, ¿no? Y esa proximidad con 400, que nos vendría de lujo para las cuentas, pues no, eso nos lo perderíamos, ¿no? Yo creo que en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades están también nuestras fortalezas.
Entonces, que también me gustaría poder tener más financiación pública, porque es lo que sostendría una estructura así, ¿no? Y donde podríamos empezar a nuestra comodidad repartirla con las artistas, que no es la situación en la que podamos estar ahora. ¿Dónde estaremos? Yo creo que estaremos en la calle Zurita 20. Sí, bueno, voy a daros la palabra, Francisco. Sí, buenos días, soy Gutiérrez Carbajo. Muchísimas gracias por tu brillante exposición. Yo quisiera preguntarte qué relación tenéis con la Universidad del Barrio, que decís que es como el segundo pilar y tal, y que me parece, por lo que a mí me llega mucho menos información de la Universidad del Barrio que del Teatro del Barrio. Y creo que su objetivo es hacer un poco lo que estamos haciendo aquí, esta reflexión. Sí, es un espacio de conocimiento compartido, ¿no? Nace originalmente con personas muy expertas en estos temas que hablaba, memoria histórica y otras economías posibles, que ofrecían sesiones, ¿no?, para compartir este conocimiento, y era un poco académico, ¿no?, porque se proponía bibliografía en la página web que podías tener leída o no. Lo que pasa que, claro, algo también de las cooperativas y de los espacios donde hay una fuerza de voluntariado importante es cómo sostienes eso a lo largo del tiempo, porque qué condiciones tienes que tener tú en términos profesionales, tiempo de tu vida, problemas personales y situación económica para poder hacer, como hacían las personas que montaron la Universidad del Barrio, un comisariado, llamar a todos tus contactos y organizar cobrando nada, que es como está ese ciclo, no hay un presupuesto. Entonces, al final, eso fue creando, pues bueno, a las personas les cambian las circunstancias de su vida o necesitan X dinero o las razones que sean, y la sostenibilidad de esos proyectos por momentos cae, ¿no? Luego, encima, nos vino la pandemia que condujo a eliminar determinadas actividades por estas cosas de las que no nos acordamos porque fue hace 5 años, pero en realidad fue antes de ayer en términos psicológicos, ¿no? Y bueno, y total, que ahí se paró. Y en el retomar de la actividad, las personas que lo hacían no se encontraban bien, no estaban en el momento para seguir liderándolo. Se creó una comisión, la comisión realizó un nuevo ciclo, eso también como que se desactivó. Y ahora mismo tenemos a una asociación, ATAC, que está diseñando el ciclo de la Universidad del Barrio, que es un lunes al mes ahora mismo, hasta junio. Y se está diseñando un programa más ambicioso de septiembre en adelante, para el que también estamos buscando financiación. Por esto, ¿no? Porque ¿qué personas tienen el tiempo libre y de calidad y el conocimiento para poder entregarlo a esto? Esa es la situación actual, pero sí, efectivamente es un punto radical de nuestro proyecto que queremos retomar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Enhorabuena por por lo que has estado exponiendo, y quería preguntarte, has mencionado colectivos jóvenes para atraerlos al espacio del Teatro del Barrio, pero no has utilizado la palabra público. Entonces, mi pregunta es, ¿qué criterios tenéis para contactar con esos colectivos jóvenes? Y si tenéis contactos con los institutos o colegios que hay en el barrio o muy cercanos al barrio. Gracias. Sí, mi compañera Paloma Fidalgo, que es la responsable de comunicación, es muy activa en la creación de grupos de todo tipo, porque también tenemos vínculo con un montón de asociaciones que a veces tienen presupuesto para venir al teatro. Y concretamente esta tarde viene un instituto de Barcelona a ver un espectáculo y les damos una charla, les explicamos lo que es el teatro, etcétera. No lo tenemos muy articulado, es decir, tenemos una base de datos, pero no hacemos este seguimiento de no sé qué, y tenemos la propuesta de irnos de bolo, Paloma y yo, a los institutos a contarles a la gente, a los profesores y profesoras, y que ellos y ellas nos indiquen si tiene sentido un contexto de darles una chapa a unos juveniles o no lo tiene. Estamos indagando en ello. Es cierto también que, claro,
es como una preocupación permanente y a la vez se imponen urgencias que hacen que esté como una preocupación aquí a la que no le acabas de poder poner una solución organizada, estratégica o un plan de acción específico. Entonces de pronto es, ay, tenemos que, escríbeles a ver si vamos. Y entonces está como un poco pum, pum, pum. Ay, bueno, vamos a… Y hay gente que nos conoce, también viene siempre un instituto de Baracaldo, del País Vasco. Hay algunas que salen por ellos y otras que nosotras fomentamos y creamos. Pero no está diseñado estratégicamente y no lo está porque no está siendo urgente, no está siendo un fuego que hay que apagar, ¿no? Y que no es un requerimiento de la Next Generation, del INAEM, ¿no? Que sí que está pasando. Entonces, lo queremos hacer y hemos pensado eso, ¿no? Pues generar un espacio Asamblea de Juveniles. ¿Cómo seleccionar o cómo proponer, cómo llegar a esos jóvenes? No lo tenemos del todo resuelto, más allá de redes de gente joven que tenemos, pues por afinidades, bueno, por familiares, por institutos que tenemos a la redonda, o luego también porque participamos en un programa de la Comunidad de Madrid que se llama Cuarto de su Empresa, que tenemos durante 3 días todos los años a gente de institutos que están en tercero de la ESO y que se pasan 3 días con nosotras y les explicamos cuál es nuestro trabajo. Se supone que para que decidan si se quieren ir por un itinerario que les lleve aquí o no. Y quizás esa masa de crítica, ¿no? de que ya han mostrado ese interés podrían ser las personas. Bueno, vamos a ir con la última. No, hablame. Hola. Sí, tengo buena voz, pero tengo micrófono también. Hola, soy Asier Andueza. Te escucho con muchísima envidia y con muchísima admiración. Me encanta vuestro proyecto, me parece una especie de sueño, pero hay cosas que no acabo de entender. No acabo de entender la sostenibilidad del proyecto. No acabo de entender, o sea, me gusta mucho que es una iniciativa privada con una especie de clara vocación pública, de servicio público. Lo estás contando con los encuentros con los chavales en la Universidad del Barrio. Pero ¿esto cómo se sostiene? O sea, quiero decirte, si tenéis 131 butacas, con la taquilla no se sostiene. Con los 100 euros de hacerte socio, imagino que con eso tampoco se sostiene. Entonces, me genera una… Es como, vale, ¿y esto cómo lo mantenemos en el tiempo? ¿Cómo cobráis? ¿Cuánto cobran las compañías? ¿Cómo se sostiene? ¿Sabes? Intriga te genera. Me genera muchísima intriga porque si yo lo quiero replicar, ¿cómo os copio el modelo? Claro. Bueno, pues os cuento un poco cuáles son nuestro estado financiero, cuáles son nuestras situaciones. Nosotras tenemos un presupuesto anual que siempre da un balance cero o en los últimos años algo de déficit que estamos recuperando, de unos 700.000 euros. Movemos unos 700.000 euros al año, de los cuales los ingresos provienen en un 60% aproximadamente de ingresos de taquilla. Decía antes que nuestra relación con las compañías es precaria porque hacemos reparto de taquilla, entonces es reparto de riesgo, ¿no? No tenemos la fórmula para poder, o garantía de taquilla o para llegar a cachés, no tenemos. Conseguimos que sea ese 60% de ingresos con una programación intensiva, como os contaba, ¿no? Tenemos del orden de 12-13 funciones a la semana. Y esto es posible con una calidad artística, porque esto no es que sea una chapuza. Tenemos 140 focos colgados en nuestra parrilla y un equipo técnico potente, 2 proyectores, 2 pantallas, sistema de microfonía, etcétera, ¿no? Sino por una destreza e ingenio de Tony, que es nuestro director técnico, Fernando, su compañero, ¿no? Y ese es el 60. En torno al 20 son las subvenciones. Recibimos subvenciones, el Ayuntamiento de Madrid, la subvención a salas de teatro, que es una subvención bianual y que hemos obtenido la máxima puntuación y por lo tanto estamos hablando de 80.000 euros al año. Y de la Comunidad de Madrid, también tenemos la ayuda de sala, que hemos tenido la mínima puntuación y nos dan 22.000 euros al año. INAEM, que nos financia también, tenemos ayuda a sala porque tenemos programación de compañías y artistas de otras comunidades autónomas.
y que está bien puntuado y hemos recibido en la última 25.000, creo, aproximadamente. Luego también al INAEM le pedimos ayudas para residencias artísticas, porque tenemos programas de residencias artísticas con personas que vienen de fuera o parte del elenco o de proyecto viene de fuera. Y para gira, porque esa es nuestra otra línea de financiación, pero como estoy en subvenciones, la Comunidad de Madrid también nos da ayudas de subvención a producción. Entonces, menos un año que no nos dieron para un proyecto de Andrea Jiménez como directora, el resto de los años siempre hemos tenido ayudas a la producción. Y ese sería el apartado subvenciones. Next Generation también nos ha dado dinero, hemos pedido el kit digital, no sé si nos lo darán. Y algunas que de tipo empresarial, económico, conciliación, no sé qué, no sé cuánto, pero son como más anecdóticas. Lo estable es esto. Y en torno al 20, 25, luego estos fluctúan, pero vamos a hacer como una foto fija de la hora, ¿no? El 20% restante son ingresos que obtenemos con la gira de nuestros espectáculos. Tenemos nuestra estrategia es hacer una producción que la llamamos comercial nosotras, pero bueno, que no es comercial en el estilo del Soho, Cimarro, etcétera, pero bueno, que tiene algún cabeza de cartel y que parece atractiva para los teatros de titularidad pública que tienen capacidad de contratar a caché. Pues ahora hoy tengo algo que hacer con Luis Bermejo, por ejemplo, en ese formato, y estrenaremos en enero del año que viene en esta línea con Andrés Lima en la dirección, Esther Carro de Guas en la escritura y Alba Flores dentro del elenco de mujeres protagonistas. Y ese es como son nuestros ¡pum! Y luego tenemos otras que son la línea más activista o más riesgosa. Y entonces esas a veces giran y funcionan genial, como No soy tu gitana, que no la diseñamos para estar, pero va a tener una gira, no tanto por teatros como por otros tipos de espacios, aunque ha estado en muchos teatros también, o Infiltrado en Vox, que la tenemos, o esta que vamos a hacer con Ana Marchesi y Coria. Y con eso sobrevivimos. ¿Qué sucede? Que hemos tenido muchos ahorros, de manera que hemos podido sostener 3 años de déficit. Eso lo hemos podido aguantar. Este último que estamos en balance cero, más o menos, o un poquitito de beneficio, tipo, cuando digo un poquitito, 2.000 euros. Pero bueno, ha habido momentos con grandes giras, la gira del Rey dejó remanente económico y eso se guarda. ¿Pero el local es vuestro? El local no es nuestro, no. Es de Alfonso Pindado, dueño de... Le pagamos, sí, 4.000 y pico euros al mes. Sí. Bueno, pues hemos tenido una amplia radiografía de este modelo, de este espacio concreto, ubicado en el modelo de los teatros del tercer sector que hay en nuestro país, que hay, como ya ha dicho Anabel, unos cuantos, en modelos cooperativos, asociaciones, etcétera. Y mañana tocará escuchar el modelo de Lava, que es un modelo netamente de teatro público de Valladolid. Y entonces vamos hasta las 4:30 a despediros, pero por favor, como advertí antes, si nos dais un minuto, os acercáis aquí todos a este pequeño escenario y tratamos de hacer una foto para nuestras publicaciones de la Academia. Gracias.